La forma de seleccionar y organizar los pensamientos influye considerablemente en la defensa de las energías. Los pensamientos son como el tapete mágico del cuento, que lo mismo nos lleva a los linderos de la gloria como a los precipicios más profundos. La energía vital no puede conservarse sin el dominio de las emociones, según Marden. A su vez requiere por antecedente el dominio de pensamiento, dice Pascal. En el pensamiento tiene su raíz la dignidad del hombre, cuyo primordial deber es, por tanto, pensar rectamente. Parece algo especulativa esta afirmación, y sin embargo nuestras palabras y acciones no son otra cosa que la expresión de un pensamiento. A menos que aprendamos a pensar rectamente, será un fracaso en nuestra vida, porque en vez de ser digna, hermosa y feliz como el Creador quiso que fuera, será ruin, desgraciada, hosca y estéril. No cabe duda que la salud es el requisito indispensable para poder disfrutar de la vida en todo su vigor. Esa desbordante energía de la mente y del cuerpo que estimula el placer de vivir bien. El desperdicio de las energías es peor que el desperdicio del dinero. Este se repone fácilmente, pero la falta de energías deja maltrecho el organismo. Los jóvenes que pretenden formarse una brillante carrera deben administrar sus energías con verdadera prudencia y economía, rehusando todo lo que agota o dispersa, como son los centros de vicio, los entretenimientos nocturnos, los casinos de juego y todo aquello que podría caber en la denominación de placeres morbosos. No pretendemos que la juventud cultive la misantropía, pero sí que en la medida que sus estudios lo requieran, se recoge la inspiración de la soledad y en la sana meditación, como lo hacen los estudiantes pobres. Si la pobreza ha sido un factor de importancia para la conquista de las ciencias y las artes, no es que sea una virtud ni un timbre de orgullo, sino un medio obligado de concentración y aislamiento que requiere del sano aprovechamiento del tiempo y que protege la honestidad de las ideas e impide una vida disipada y mundana. Los inventos, las obras maestras y los descubrimientos que han asombrado el mundo no nacieron de la cantina, ni el billar, ni ni el cabaret. Pregúntale al Suicide Squad que inventaron los cohetes de la NASA, sino en el modesto laboratorio del inventor. Eso crees tú, en la aislada alcoba del artista. Mm, No, para nada. Y en la silenciosa meditación del hombre de ciencia, te equivocas bastante. Todo lo que significa expansión después del trabajo es excelente, dice Payot, pero hay que evitar. ¿Conoces a Oppenheimer? Ese tipo era un locuelo. Evitar todo plan que gasta energía en lugar de crearla. Con, con comida fuerte, bebidas, noches prolongadas en una atmósfera mala, amor ruinoso para el cerebro. Hay que huir de esto. Por otra parte, esos placeres parecen tan inferiores al que ha gustado las alegrías profundas del trabajo creador, que no experimenta más dificultades para renunciar a ellas que una joven para renunciar a su muñeca. Aplicación de la fuerza mental, la higiene de la mente, las condiciones psíquicas de cada persona meritan tanto más cuidado que a su estado físico, por mucho que deba ser vigilado el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano, por ningún motivo debe descuidarse la higiene de la mente. Si bien las enfermedades tienen su origen en algunos defectos corporales o excesos, siempre se encuentra la causa de un padecimiento físico o en un desorden moral, una gran pasión a la cual se abandona uno, dice Levi, como responde siempre a una gran enfermedad que se espera. Los pecados mortales son llamados así porque física y espiritualmente causan la muerte. La medida de la felicidad es la limpieza de la conciencia y nunca se es más feliz que sus pensamientos. Si es imposible encontrar la dicha en nuestro propio estado de ánimo, menos aún se encontrará buscándola en otras partes. La verdadera felicidad solamente se encuentra en la completa salud de todas nuestras facultades mentales y físicas. El origen de la felicidad está en nosotros mismos, dice Bourdieu. No hay nadie más feliz que el sabio que sin ahogar todos los deseos no se apasiona por nada, porque conoce la insuficiencia de todo, goza sin alteración de lo que tiene, se resigna sin trabajo o prescindir de lo que le falta y no se atormenta queriendo lo imposible o sintiendo lo irreparable, como Diógenes. La higiene de la mente requiere ante
todo la eliminación de los pensamientos malsanos. El que piensa saludablemente no puede sentirse enfermo. El doctor Tickman dice que se ha observado innumerables casos en los que la habilidad de un médico no aprovecha al enfermo. Este sigue en un invalidismo crónico y lo que le está acabando la vida es su estado moral, la calidad de sus pensamientos, su falta de fe y su su admisión de debilidad. Frecuentemente hemos oído pronunciar la sentencia de algún médico de que el enfermo no tiene remedio, que se le dé lo que pida, que ya nada se puede hacer por él, y hemos visto que el enfermo no quiere morir y se la salva. La fe y la esperanza son los agentes terapéuticos más poderosos. Esta pues demostrado que nuestra salud depende en gran parte de la salud de nuestros pensamientos. Entra mucho en funciones la sugestión mental. Si la enfermedad obedece a que el sujeto está sugestionado, no habrá ningún otro remedio que el empleo de la misma sugestión. En medicina es un axioma que el mismo mal que causa la enfermedad sirve también para curarla. Similia similibus curatur, dicen los médicos o homeópatas, que quieren decir los semejantes se curan con los semejantes. Los médicos que no pueden aplicar su poder mental y su propia personalidad para aliviar las almas enfermas no pasan de ser simples curanderos, y de ahí proviene la mayoría de los fracasos. Las penas morales no se curan con chochitos, ni con cucharadas, ni con rayos ultravioletas. Las medicinas pueden hacer su efecto en las dolencias meramente corporales, pero el ser humano no es la simple reunión de la carne y el hueso, sino la complicada combinación de su organismo físico con el alma y sus potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Es por esto que las drogas de poco sirven cuando se hace caso omiso del factor sugestión. Una gran parte de los casos que los médicos atienden como dolencias corporales son de procedencia moral y no orgánica. En dichos casos, la única terapia que puede triunfar es la que comprende cuerpo y alma. De ahí la importancia de la higiene mental y la sugestión. Este libro es basura. Los ideales en la potencia mental. Nada hay tan excelente para tonificar la energía mental como el esfuerzo paciente para colocar nuestras aspiraciones en un plano de elevados ideales, luchando por infundir a todos nuestros actos de rectitud y la belleza, el sentimiento y el arte, la poesía y la espiritualidad. Como hemos visto ya en el capítulo procedente, es necesario equilibrar lo espiritual con lo material a fin de tener una actuación acertada. Quienes en la estructura de la vida equilibran heurísticamente los elementos espirituales y material, dice Marden, son incompatibles con la melancolía y el desaliento. Todo lo grosero y brutal huye ante su presencia como las tinieblas ante el sol. La más gloriosa hazaña que podemos realizar en el cultivo de la dulzura y luminosidad que irradian de un refinado y exquisito carácter, en cuya comparación resultan escoria los bienes materiales y a cuyo toque brotan la amistad, la influencia y el poder. El excesivo apego a los bienes terrenales y el egoísmo no hacen caminar por la vida con la vista fija en una ganancia material, maltratando nuestra salud para lograrla y atropellando a los más débiles sin otro derecho que la fuerza, despreciando además todo aquello que no rinde tributo a nuestra material ambición. Conseguimos aquella ganancia, y a qué precio, a costa de cuanto eleva, ennoblece, dulcifica y realiza las cualidades del alma, valiente ganancia. ¿Por qué menguar la salud y la dignidad y despreciar el respeto al derecho ajeno a cambio de una simple ganancia material? ¿No equivale ello a robar o malhaber las ganancias en perjuicio del prójimo? La influencia de los ideales en la energía mental es patente, porque nadie puede realizar un propósito noble y grande si, falto de aspiraciones, se conforma con lo poco, aferrado a un complejo de inferioridad, a una situación mediocre. En cambio, el que espera de sí mismo grandes empresas no se limita a seguir la rutina de la vida con una débil mentalidad, sino que se esfuerza por ampliar sus horizontes, entrenar sus facultades mentales, adquirir sabiduría y elevar sobre la mediocridad reinante hasta conseguir la mejor parte de todo aquello que le puede brindar la vida. El que así obra tonifica su energía mental y estimula esa preciosa facultad de potencia anímica que impulsa a llevar a cabo los más nobles esfuerzos. Sin embargo, así como es lamentable pisotear un pensil de lindas flores por alcanzar el fruto pendiente del árbol, así también es un atentado a la misma vida despreciar o atropellar sus pequeños presentes que le hacen amable por esperar lo ilusorio o lo imposible. Los ideales tienen su lugar, dice Frank Kane.
pero, de- pero deben ser usados con cuidado. No es conveniente desterrar por ellos la vulgar felicidad, ni usarlos para molestar a los hijos, irritar al marido, descorazonar a la esposa, ahuyentar a los amigos, destrozar los negocios, tumbar la paz del anónimo y hacer de la religión una molestia. Ya me imagino qué tipo de persona hizo este libro. El principal motivo que encendió la Segunda Guerra Mundial fue el ideal de la dominación del mundo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que los idealistas que todo lo atropellaron se conforman en la postguerra con que se les permitiera dominar dentro de sus primitivos 472.000 kilómetros cuadrados para asegurar problemáticamente el porvenir incierto de nuestra vida incierta, dice Payot. Con mucho acierto aniquilamos nuestra vida cierta en el presente cierto. El hombre de carácter, el hombre enérgico positivo, dueño de su fuerza mental, de voluntad inquebrantable y que se impone un propósito con el firme deseo de llevarlo a cabo, no teme ni elude las dificultades, sino que las mide, las estudia y las vence hasta llegar derecho a la meta. Es indispensable que el promotor de las grandes empresas sea dueño absoluto de su energía mental, que pueda practicar con igual facilidad la abstinencia, la frugalidad y la temperancia y que no le descorazone el fracaso ni lo trastorne el éxito. Su memoria, entendimiento y voluntad deben estar encausados por un recto modo de pensar y todos sus actos sujetos a la verdad, a la ética y a la justicia. Los hombres que realizan grandes cosas, dice Marden, no pierden el tiempo en perplejidades, ni andan con dudas ni recelos, de si podrá o no sobreponerse a ellas. Miran fijamente su ideal y tienen el fin de su empresa tan persistentemente ante la vista y les parece tan apetecible y grandioso que las etapas intermedias no tienen para ellos la menor importancia por embarazosas y abruptas que sean. El hombre de recia voluntad pregunta únicamente ¿es posible tal cosa? No pregunta ¿cuántas dificultades encontraré? Si la corta pertenece al dilatado mundo de los posibles, no serán insuperables los obstáculos. Lo necesario en que la fuerza de voluntad y la suma del conocimiento excedan a la resistencia del obstáculo. O en otras palabras, querer es poder, pero para poder querer con toda rectitud y energía es preciso hacer uso del carácter, que viene a ser el valor moral del hombre de la reflexión, que es la que permite decidir de la actividad, que es la que impulsa a obrar, de la conciencia, que es la que rige los propósitos, y de una buena memoria, que es la que puede idear y sostener los planes. La determinación del ánimo. El hombre que teme al porvenir o al fracaso limita simultáneamente el círculo de su actividad. Ha dicho Henry Ford. Citas a ese malnacido. Los fracasos no ofrecen únicamente la ocasión de reanudar la tarea con más tiento o inteligencia. Un fracaso honrado no es vergonzoso, en cambio el temor de los fracasos es indigno del hombre. Y Emerson decía, únicamente ustedes mismos podrás hacer fracasar tu triunfo, solamente de la determinación de ánimo y la ecuanimidad pueden sobreponerse a la derrota, y estas cualidades son la resultante de un bien cultivada energía mental, por muy graves que sean las penalidades ascendien al, que asedien al individuo, y por mucho que el destino se empeña en contrariar sus propósitos, el hombre animoso ecuánime se manifiesta superior a su desgracia, no pierde la serenidad ni el dominio de sí mismo, y en medio de las contrariedades o fracasos que harían sucumbir al hombre débil de espíritu, conserva su determinación de ánimo y su ecuanimidad, su fe y su confianza, con las cuales logra neutralizar los efectos de las circunstancias adversas. El hombre que utiliza todos los recursos que le otorga la naturaleza no puede fracasar, dice Marden. Fuera incomprensible que la más perfecta criatura de este mundo estuviese en su verdadero carácter a merced de los accidentes que hacen y deshacen sus fortunas. No hay tal. El hombre consciente de su verdadero poder, dueño de sí mismo, de resuelto propósito e inquebrantable voluntad, no se entrega nunca a la discreción del fatalismo. Una de las manifestaciones distintivas del valor es el dominio de sí mismo, hasta podría considerársele como la cualidad esencial del carácter y también como
La distinción más notable que existe entre el hombre y la bestia, sin la cual no existirá la supremacía humana, o sea, lo racional sobre lo racional, pero no puede haber ese dominio donde no existe la determinación de ánimo y la ecuanimidad. En el gobierno de sí mismo radica la verdadera potencia espiritual, porque constituye la raíz de todas las virtudes. El hombre que da rienda suelta a sus bajos instintos, sentimientos o pasiones renuncia a su libertad moral y queda encadenado a sus apetitos o caprichos. En la Biblia se atribuye elogios no al hombre fuerte que se apodera de una ciudad, dice Smiles, sino al hombre que más fuerte aunque gobierna su propio espíritu. Es ese hombre más fuerte, es aquel que revisa constantemente sus pensamientos, sus palabras y sus actos, los 9 décimos de los deseos viciosos que desagrada a la sociedad y que cuando han sido satisfechos constituye una vergüenza, se reducirían a nada si se les opusiera una firme disciplina propia, el propio respeto y el dominio sobre sí mismo. Por la práctica vigilante de esas virtudes, la pureza del corazón y del espíritu pasan al estado de costumbre y el carácter se sublima en la castidad, la virtud y la templanza. El buen humor es tónico, así como el descontento y el tedio debilitan la energía mental. El buen humor la tonifica. Esta cualidad, que parece privilegio de unas cuantas personas, puede ser adquirida y desarrollada como cualquier otro hábito. Lo que al misántropo le produce horror, al filósofo le provoca hilaridad. Cada quien ve la vida según su propio estado de ánimo, por lo cual de cada uno depende el encontrar la desdicha o la felicidad. Siendo así, conviene ejercitarnos a ver todas las cosas por su lado mejor. Un carácter optimista no es solamente un gran conducto de satisfacción y de sana alegría, sino también un tónico para la energía mental. El hombre que llena su vida de buen humor debe ser un buen hombre, porque no tenga bienes de fortuna, pero obtiene y goza de aquello que aspira el más rico con todo el peso de sus caudales. La alegría que no podamos encontrar en nosotros mismos no la encontraremos nunca en los bienes materiales. Su sitio de honor está en la conciencia y su mejor guía es una buena memoria. La alegría, según la expresión de Smiles, es la que prepara la tierra en que germina la bondad y la virtud. Es la compañera de la caridad y la nodriza de la paciencia y la madre de la sabiduría. No hay cordial alguno, decía el doctor Marshall, o uno de sus enfermos, que sea más saludable que la alegría, y Salomón decía que un corazón alegre podía hacer tanto bien como un medicamento. La buena disposición del ánimo difunde la amistad, la belleza y la salud sobre todos los actos de la vida. Se posa sobre las tinieblas y les da luz, sobre el dolor y lo calma, sobre el pesar y lo consuela, sobre la incertidumbre y la desvanece, da mayor brillo a la inteligencia y aún consigue embellecer más a lo que de por sí ya es bello, da a los corazones la armonía porque es un poema constante sin palabras, es a la vez es un lenitivo, un descanso y un tónico, ayuda al organismo a nivelar sus fuerzas y constituye el mejor preventivo en contra del decaimiento y de las ideas tristes. El poder mismo no puede igualar a veces la fuerza que posee el buen humor. Los pensamientos limpios. El saber encausa los pensamientos por el lado optimista. El poder domina las emociones y los bajos instintos. Es lo que nos hace alcanzar la paz y la serenidad que proporcionan la salud y la felicidad. Tarea bien difícil es sobreponerse a las pasiones y a los malos pensamientos. Las emociones morbosas como son el odio, la envidia, el temor, el tedio, la inquietud, la lujuria, etcétera, todas ellas enemigas de la energía mental y que invariablemente acuden en busca de nuestra ruina moral y material, solamente pueden eludirse a base de una recta voluntad y una ética inquebrantable. Los malos pensamientos no pueden provenir más que de una gran debilidad o un desequilibrio mental. Por quien llena su mente de ideas siniestras no hace más que arruinar sus facultades intelectuales y físicas, al contrario del que pensando con rectitud y optimismo consigue el éxito en la vida y se siente fuerte de cuerpo y alma. No solo debemos evitar las acciones responsables, sino también los pensamientos no necesarios o morbosos, a fin de que no pueda dañar nuestro organismo y nuestro espíritu. Nada es comparable al placer de un pensamiento activo y previsor, dice South. Un pensamiento previsor sobre la dificultad y oscuridad de un objeto refresca el alma con nuevos descubrimientos y extiende el campo del conocimiento y de la razón. Y Anna Bass Sound opina, el pensamiento recto es condición
indispensable de la vida recta. La rectitud de juicio es necesaria a la rectitud de la vida. Lo cierto es que como un hombre piensa, así es, sus pensamientos determinan su personalidad y su carácter, así como su estado de salud. Los pensamientos limpios traen la paz de la conciencia y esta, en opinión de Chesnel, es nuestro mejor consejero y nuestro mejor juez. Si siempre recurriéramos a ella en lugar de esforzarnos en acallar sus gritos, no tendríamos necesidad ni de libros, ni de doctores, ni de ejemplos para aprender a seguir por el camino del bien. Cuando de una manera espontánea y discreta realizamos una obra altruista, no es la ostentación, ni los aplausos, ni la popularidad lo que vamos buscando, sino la íntima y dulce satisfacción de nuestra conciencia. Hacer lo contrario se parecería más bien a una propaganda política. Las personas que mandan llamar a periodistas y fotógrafos para repartir unas cuantas piezas de ropa entre los indigentes no atienden a satisfacer su conciencia sino su vanidad. Dar ostentosamente, decía el Papa Clemente, es mucho peor que no dar. Atiende a la obra exclusivamente, jamás a sus frutos, ha dicho Bhagavad Gita. No sea el móvil de tus acciones el proyecto que puedan ellas aportarte. Cualidades auxiliares, dignidad y personalidad. De estas cualidades, la primera da forma a la segunda. Para conseguir la estimación de los demás, hay que comenzar por estimarse a sí mismo. El amor propio es el generador del éxito. De este amor desordenado que se tiene el hombre a sí mismo, dice Campis. De casi todo lo que se hace de vencer, lo cual vencido y señoreado, luego hay gran paz y sosiego. La personalidad es obra exclusiva del individuo, o sea, el desarrollo personal de su carácter. Las inclinaciones, las costumbres y los hábitos representan la conducta de cada quien y esta es parte integrante de la personalidad. La inteligencia también desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad. Los tontos no pueden llegar a tener una gran representación a menos que sean escogidos por los inteligentes para sus asuntos personales, pero no se trata ahora de ahondar en los misterios de la política, sino de examinar las cualidades adicionales de una bien cultivada energía mental. Todo hombre normal puede mejorar el funcionamiento de su mente y adquirir aptitudes insospechadas con solo el empleo de la voluntad, de la paciencia y de la práctica constante. En el esfuerzo moderado pero continuo, dice Payot, resiste la energía real y fecunda. La energía mental se incrementa por medio del ejercicio metódico. La inteligencia se afina por el hábito de aplicar todos los problemas, la lógica y el sentido común. La dignidad se adquiere por la costumbre de razón con honradez y la personalidad se manifiesta por el conjunto armónico de la energía mental, de la inteligencia y de la dignidad. La personalidad es un imán, dice el doctor Trickman. En el arte, en el arte hace nuestra obra grande, en la literatura hace nuestros escritos dignos de leerse, en los negocios nos da los beneficios buscados y en sociedad es el secreto de la popularidad. Honradez. La honradez no admite graduaciones, o se es hombre o se es honrado o no se es. El que solo es honrado parcialmente puede equiparse al completamente deshonrado sin embargo, la ley considera algunos atenuantes y por ello de cierta elasticidad a la honradez. De ahí que muchos pillos, conforme el Código Penal, en vez de estar entre rejas, anden con toda libertad mezclándose en toda clase de negocios. Ahora que según reza un aforismo muy conocido, la ley es como la telaraña que atrapa a los pequeños moscos y deja el paso libre a los avispones. Y un humorista que publicó sus ocurrencias en uno de los principales diarios dice que el robo en pequeño está castigadísimo. A un río de atraco que estuvo preso 2 semanas le preguntaban sus contraplanches porque había durado tanto tiempo en la cárcel. En el acto respondió, por robar sin licencia. ¿Cómo? Exclamó sorprendido uno de ellos, que hay que sacar licencia. ¿Dónde? Una credencial y un bloc de esqueletos para levantar infracciones es suficiente. Pero dejemos en paz a la proverbial mordida y hablemos seriamente acerca de la honradez. A pesar de la podredumbre moral que se observa en todas partes, la honradez seguirá siendo el requisito insustituible
insustituible en todos los negocios. Siempre tendrá su justa apreciación la buena fe, porque es indispensable para la correcta realización de las transacciones de toda índole. ¿En qué consiste la honradez?, pregunta Marden. Vulgarmente dice, se confunde con la probidad, y se tiene por honrado al que maneja fielmente los caudales ajenos, y es escrupuloso recaudador o íntegro cajero, incapaz de distraer ni un centímetro de los fondos que se le confían. Sin embargo, aunque la probidad es característica esencial y una de las más importantes de la honradez, no es la única, pues ha de estar completamente por otras cualidades que, como la veracidad, la diligencia, la buena fe, la lealtad y la rectitud, constituyen en síntesis el honrado ejercicio de la profesión. La honradez, dice Hart, es una ley natural cuya violación provoca más o menos pronto su castigo. Es una ley tan infalible como la de la gravitación universal, y quien la quebranta podrá diferir por algún tiempo las funestas consecuencias del quebrantamiento, pero a la larga tropeza con la inexorable sensación de la justicia. La base de la confianza mutua y el factor principal de la vida de los negocios no puede ser otra cosa que la honradez. El hecho de que en la burocracia existan malos elementos no autoriza a nadie a asegurarse que la honradez es un estorbo. Afortunadamente, la mayoría de las personas honradas forman parte de las fuerzas vivas de la nación, que son las que verdaderamente se dedican al trabajo productivo y creador, salvando al país de la miseria y resistiendo con estoicismo toda clase de cargas, incluso la falta de honradez de una minoría que se hace gratificar al amparo de los puestos oficiales o de las grandes influencias con que cuentan o dicen contar. Bien es cierto que en este mundo suele confundir la habilidad con la falta de vergüenza, pero no es menos cierto que la honradez es la salud del alma, porque es el arte de conducirse bien y de obtener la felicidad para sí y para los demás. Optimismo. El hombre optimista, por su elevada condición de ánimo y su buena visión del futuro, labra su propia felicidad, y en la proporción en que la obtiene ayuda a los demás a conseguir la suya. Dentro de cada mente humana existen los elementos generadores de la felicidad o de la desdicha. Todo el trabajo estriba en escoger o cuáles de ellos hay que impulsar. Sepamos aquilatar nuestros bienes presentes y preparar el terreno para la futura felicidad, sin que la ambición insana o grotesca nos haga sacrificar lo cierto por lo incierto. Ni el perro más estúpido sería capaz de soltar el hueso en que está royendo por ir en pos de una sombra, lo cual prueba que el optimismo debe ser medido y equilibrado. El pesimismo, por su parte, solamente puede ser aceptable cuando colinda con la prudencia y la cautela, pero en la acción es el optimismo el que debe reinar, porque de nuestro mejor trabajo depende que el progreso, la justicia y la felicidad sientan plaza entre los hombres. Así como las nubes nos revelan la dirección del viento que corre por encima de nuestras cabezas, dice Nietzsche, los espíritus más ligeros y más libres en sus corrientes nos anuncian el tiempo que está por venir. Por eso nadie puede dudar del triunfo de las democracias, porque no lo sé, las democracias no funcionan. Porque los espíritus más preclaros de la época han enarbolado con desarrollo y optimismo el estandarte más preciado de cuantas existen en el mundo entero, el de la libertad. Las personas son estúpidas. Si el estúpido es mayoría, entonces la democracia no funciona. Y no hay ideal que pueda superar este. Cuando el optimismo esté cimentado por el bien de la humanidad, no pueden hacerlo fracasar ni las más horrendas matanzas de gente inocente. La doctrina de Jesucristo ha sido la más optimista que ha registrado todos los tiempos, y fue preciso que se cimentara en un mar de sangre. ¡Guau! Pero también el preciado tesoro de la libertad solo puede surgir en toda su hermosa magnificencia del aniquilamiento de los tiranos, los opresores y los asesinos de la humanidad. Ama a la humanidad y aún compadecerla a pesar de sus debilidades, dice el Dr. Tingman. Es mucho mejor que estar siempre echándole en cara sus defectos. Seamos generosos. Si nuestra vida será cual un día de primavera, atraeremos con nuestra bondad a nuestros amigos y confundiremos a los enemigos. Seamos justicieros. Nunca podemos saber cuán pronto vamos a pagar una injusticia. Seamos joviales. No existe más que una vida, y el no gozarla sería una
calamidad. Seamos sinceros, así obtendremos las confidencias sinceras de los demás. La oportunidad se hace algo bueno por el prójimo no es tan frecuente como pudiera creerse, y cuando no la aprovechamos a tiempo es difícil encontrarla nuevamente. De ello puede resultar un gran arrepentimiento o una futura satisfacción. El amor al prójimo puede considerarse como la más grande de las riquezas y se diferencia del dinero en que mientras más se da, más se posee. El optimismo está íntimamente ligado con las demás buenas cualidades de la mente, de él depende en gran parte nuestro porvenir. Pensar rectamente es poner nuestra energía mental en actividad creadora, y toda buena actividad obtiene invariablemente buenos resultados como fruto natural del conocimiento y de su aplicación en la vida real.